hermanas, vamos a considerar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a continuar con la primera carta a los Corintios. Vamos a retomar ahí la parte donde nos quedamos. Estuvimos considerando hasta el capítulo 3. Vamos a considerar el 4 en esta ocasión. La lección la he titulado Servidores en la Iglesia. Servidores en la Iglesia. Cuando una iglesia, cuando una congregación constantemente está teniendo problemas y conflictos, puede haber diferentes causas que lo originen, pero una causa muy común, hermanos, es cuando los miembros o cuando hay miembros en la congregación que quieren ser reconocidos como importantes, como jefes o como quienes están a cargo. Y ese tipo de actitudes genera mucha hostilidad y genera mucho problema, sobre todo cuando son la junta de varones quienes pues son responsables de pues las actividades, los planes, los programas de la iglesia local, y todo el mundo quiere imponer su palabra, su opinión sobre los demás, y ninguno se quiere dejar de los otros, y todo eso crea constantemente problemas. Muchas veces se hace crónico en una iglesia local. Aún, hermanos, al Señor Jesucristo le tocó lidiar con esta problemática entre sus propios discípulos. Ustedes se acuerdan de Jacobo y Juan, que ellos se acercan con el Señor, y en otro evangelio menciona que la madre de ellos también. Y la petición que le hacían al Señor es: Señor, concédenos que en tu reino uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos querían un lugar prominente. Ellos tenían un concepto equivocado acerca del reino de Cristo. Ellos querían un lugar de honor, un lugar, ¿verdad?, a la derecha y a la izquierda del Señor. Pero cuando los otros escucharon, ¿qué pasó? Dice que se enojaron mucho. ¿Sí? Se hizo problema entre los mismos discípulos de Jesús porque hay unos que quieren, ¿verdad?, sobresalir sobre los demás. Entonces, hermanos, en la iglesia en Corinto, lamentablemente, pues había orgullo, había arrogancia, estaban envanecidos, había carnalidad. Y la única forma de corregir eso, hermanos, de acuerdo a lo que podemos ver así a grandes rasgos que menciona el apóstol Pablo en este capítulo, era aprendiendo a ser servidores. En la iglesia se requiere servidores. En el reino de Cristo, hermanos, el que quiera ser verdaderamente grande, dijo el Señor, necesita ser un servidor antes que un jefe. Un servidor. Y para Dios esos son los grandes, esos son los importantes, esos son la columna vertebral de la iglesia, los que han aprendido a servir. Vamos viendo algunos puntos, hermanos, en este capítulo 4. El papel del servidor. Dice en el capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Pablo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero note usted, dice: ténganos los hombres, dice el apóstol Pablo. Y esa actitud que él tenía es la actitud que todos nosotros deberíamos de tener. Eso es lo que debiéramos desear que la gente mirara de nosotros. Él siendo apóstol, hermanos, apóstol, un embajador de Jesucristo, con toda la autoridad que le dio el Señor Jesucristo y con el bautismo del Espíritu Santo, él no quería ningún estatus especial para sí mismo, tampoco para Apolos. Él no buscaba gloria y honor de ese tipo. Los corintios, hermanos, no tenían que inclinarse ante ellos. Tampoco tenían que elevarlos a una posición superior porque eran Pablo, porque eran Apolos. Él no quería eso. Él quería que se les identificara simplemente como servidores de Cristo. Ténganos los hombres como servidores de Cristo. Qué actitud, hermanos, tan humilde, ¿verdad?, la del apóstol Pablo. Una actitud digna de imitar. Así deberíamos de ser todos. Y al ser, hermanos, ayudantes del Señor, también menciona el apóstol Pablo que somos administradores.
de los misterios de Dios. Somos mayordomos del Señor. Un administrador, hermanos, es alguien que se le ha confiado algo que pertenece a otro. A usted lo contrata una persona para que sea su administrador o su mayordomo y le entrega, le pone en sus manos, ¿verdad? Recursos, personal, actividad, y usted es responsable de administrar todo eso que se le ha confiado. En los trabajos es muy común esto. En este caso, el Evangelio, que se menciona con un misterio que habíamos explicado anteriormente, un misterio en el sentido de que era una verdad que no había sido revelada aún, pero que ahora estaba siendo revelada para ellos por medio de los apóstoles y profetas. Estos hombres, hermanos, los apóstoles y profetas, fueron inspirados por Dios. A ellos les fue revelado este mensaje y ahora ellos lo estaban dando a conocer a todo el mundo. Fue una labor bien importante, hermanos, porque el Evangelio vino a través de Cristo Jesús y Él da la gran comisión a sus 11 apóstoles. Después, ¿verdad?, se nombra a Matías como el sucesor de Judas y después viene Pablo también como apóstol, dice él, como un abortivo fuera de tiempo, pero con toda la autoridad del Señor. Y se les encomendó predicar el Evangelio. Y aquellos que iban conociendo el Evangelio y obedeciéndolo también lo compartían con otras personas. Ahora bien, hermanos, una cualidad imprescindible de un administrador es la fidelidad, dice el apóstol Pablo. Es necesario que un administrador sea fiel. Sea fiel. Es decir, que sea digno de confianza. Un mayordomo, hermanos, no trabaja para sí mismo, sino para su dueño, y debe de usar lo que se le ha dado para beneficio de él. Debe de ser digno de confianza. Debe ser una persona responsable, una persona comprometida, una persona que se puede confiar, que sabe el dueño, sabe el amo, que no le va a defraudar. Y dice Pablo, tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel. Hermanos, yo creo que esa debe de ser la meta del cristiano. Así como Pablo se vislumbraba y como quería que todo el mundo lo considerara simplemente un servidor, un administrador y un administrador fiel, asimismo nosotros debemos desear proyectar esa imagen a toda persona, ser un servidor fiel de Cristo. Un administrador del Evangelio de nuestro Señor, un administrador fiel de nuestros talentos, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestros miembros. Siempre, hermanos, en todas las cosas que se nos otorguen, ser hallados dignos de confianza, en el sentido que vamos a administrar, vamos a hacer buen uso y vamos a dar honra y gloria a Dios con todo lo que Él nos ha confiado. Que seamos fieles en el sentido de usar todo lo que el Señor nos da, de manera tal que los planes y propósitos de Dios puedan ser cumplidos. Cuando un amo le otorga a un siervo, a un mayordomo, a un administrador, ¿verdad?, una responsabilidad, recursos, él espera que se lleve a cabo un propósito. Y es lo mismo con nuestro Dios. Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha confiado, es para que lo administremos de manera tal que los planes de Dios se puedan cumplir en nosotros, en nuestra vida. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que administrar a los demás lo que hemos recibido. A lo mejor yo he recibido algo que usted no, a lo mejor usted ha recibido algo de Dios que yo no he recibido, pero lo que tengamos, lo que seamos, administrarlo para beneficio de Dios, haciendo uso de ello, ministrándolo a los demás y siendo fieles en nuestra administración. Hermanos, cualquier miembro de la iglesia, sin importar su trabajo,
el oficio que tal vez desempeñe dentro de la iglesia local, sin importar los talentos que haya recibido, debe de considerarse simplemente como un servidor de Jesús. Y nosotros debemos esforzarnos para que las personas siempre tengan el concepto correcto de lo que en verdad somos nosotros, la perspectiva correcta de lo que somos. Somos servidores. Oh, pero él es el predicador en la iglesia. Soy un servidor y nada más. Soy anciano en la iglesia, soy un diácono en la iglesia, soy maestro en la iglesia. Somos servidores. Estos oficios, hermanos, no son cuestión de estatus, no son cosas para vanagloriarnos, para creernos de un nivel superior a los demás. No, es para servir. Y eso es lo que somos. Y debemos esforzarnos para que las personas tengan en realidad ese concepto de lo que somos. Continúa el versículo 3, dice el apóstol Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy interesante, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En la iglesia en Corinto, hermanos, había partidos y había quienes apoyaban completamente a Pablo y decían, yo soy de Pablo. Había ese partidismo dentro de la congregación. Y había quienes estaban con Pablo, pero también había el otro extremo opuesto en Corinto. Los que no eran de Pablo eran contra Pablo. Estaba el otro extremo, hermanos, los detractores, los críticos que le despreciaban y minimizaban sus enseñanzas y su obra. En la segunda carta a los Corintios, Pablo menciona en referencia a ellos y dice lo siguiente. Segunda a los Corintios 10:10, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso decían algunos corintios del apóstol Pablo. Hermanos, ¿quién determina si como servidores de Dios somos fieles o no somos fieles? ¿Quién? Yo creo que sería un error decir que no importa en lo absoluto lo que otros pudieran pensar de nosotros, porque debemos procurar dentro de lo posible tener buen testimonio de todos. Pero hermanos, yo creo que Pablo, más que ser juzgado, a Pablo le preocupaba el estándar o el criterio que sus oponentes estaban usando para juzgarle. Yo creo que es muy correcto que juzguemos, y definitivamente la palabra de Dios está llena de enseñanza. En el siguiente capítulo, algo que les manda el apóstol Pablo era juzgar una situación que había en la iglesia. Pero el punto es, hermanos, el criterio. ¿En base a qué? ¿Qué estándar? ¿Cuál es la regla que estamos usando para juzgar? Y eso es lo que a Pablo le preocupaba de los corintios. No en sí que lo juzgaran, sino ¿en base a qué le estaban juzgando? ¿En base a qué? ¿Y cuál era esa base de su juicio? La manera y el estilo de sus enseñanzas. ¿Su retórica? ¿Su oratoria? Aún, hermanos, como él mismo dice, su presencia corporal. Sí, estas cosas eran parte del juicio hacia Pablo y le menospreciaban. Debemos entender, hermanos, que ser juzgados por el estándar del mundo no tiene ningún sentido. Ser juzgados por el estándar del mundo no debe ser causa de desánimo para nosotros. Imagínense si Pablo hiciera caso a esas críticas. Rápido se desanimaría, se achicopalaría, como decimos nosotros. Pero no, porque le estaban juzgando, hermanos, tal vez por su manera de hablar, porque no era un orador como muchos había entre los griegos, porque no tenía tal vez esa elocuencia para dirigirse a las personas.
Tal vez físicamente no era un hombre alto, imponente. No, tal vez no. ¿Y qué con eso? ¿Esa es razón suficiente para juzgar a alguien? Muchos de los corintios le juzgaban por esa clase de cosas. Hermanos, debemos hacer caso omiso a críticas de este tipo. Que ese tipo de cosas no sean causa de desánimo para nosotros, para dejar de hacer nuestra obra, nuestro servicio para el Señor. Si el juicio no está fundado en la palabra de Dios, no debe ser algo a lo cual debamos darle importancia. Hacer oídos sordos a esa clase de comentarios, de críticas. En Corinto, hermanos, algunos menospreciaban a Pablo y otros le exaltaban. Yo soy de Pablo. Había las dos cosas ahí en la congregación. Y probablemente, hermanos, así pueda pasar también con nosotros. Puede ser que alguien diga, ¿verdad? No, el hermano Israel. Y otros digan, no, hombre, ese hermano que... Puede ser que haya las dos cosas. Y puede ser que sea el mismo caso para usted. Y quien le tenga en alta estima, y quien valore su obra y su servicio hacia el Señor, y quien le menosprecie y diga, no, hombre, ese hermano, esa hermana. Puede haber. Los juicios siempre van a existir, mis hermanos. Pero demos cuenta que si el juicio no está basado, fundamentado en la palabra de Dios, no le haga caso. No se desanime. Usted siga adelante. No debemos pensar, hermanos, por un lado que somos los peores porque algunos nos critican. Pero tampoco, como mismo Pablo lo explica y él mismo hace referencia a su persona, tampoco debemos pensar que somos los mejores porque algunos nos exaltan. Sí. No, ni un extremo ni el otro. La alabanza de las personas, hermanos, tampoco debe ser la base para el juicio de nuestra mayordomía. Ya porque alguien nos hizo un buen comentario, ya por eso nos vamos a creer que somos los mejores y que estamos perfectamente bien en cuanto a nuestro servicio a Dios. No. Hermanos, debemos trabajar, debemos enseñar y debemos hacer lo correcto porque Dios nos juzgará. Ese es el punto del apóstol Pablo. Dios nos juzgará y ahora mismo, hermanos, Dios nos juzga mediante la palabra escrita. En realidad eso es lo que nos debe más preocupar a nosotros, que el juicio de nuestra mayordomía, el juicio perfecto lo va a hacer Dios. Y eso, hermanos, es más de considerarse, más de preocuparse, es Dios, no son los hombres. Y Dios juzga con justicia. Somos responsables ante Dios. Y eso es más importante, debe ser más importante para nosotros que la opinión de las personas. Pablo, hermanos, no está diciendo que no debemos juzgar ningún asunto en lo absoluto. No está diciendo que está prohibido que los cristianos hagan juicio y que tenemos que esperar para todo juicio hasta que Cristo venga. Él se va a encargar. Nosotros no juzguemos nada. No es el punto que está aquí enfatizando el apóstol Pablo. Él está diciendo que el verdadero juicio de nuestra mayordomía lo hará el Señor, que Él es el juez supremo, que nada hay oculto para Él, que Él es el único que conoce a detalle nuestro corazón, nuestros motivos, nuestras intenciones. Él es el único que está completamente calificado y facultado para hacer tales clases de juicio. Porque ellos hasta los motivos del apóstol Pablo los cuestionaban. Pero ¿quién puede conocer el corazón de uno si no solamente Dios? Realmente nosotros no podemos. Especulamos y muchas veces cometemos errores, pero Dios es el único que puede juzgar con certeza. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Pero también algo que nos deja muy en claro en este capítulo es la humildad que debe de tener el servidor. Ténganos los hombres por servidores de Dios. Y los servidores no solamente deben ser fieles, deben de ser humildes.
Debemos de ser humildes. Dice en el versículo 6 de este capítulo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros, note usted, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lamentablemente, para algunos de entre los corintios, la iglesia se había convertido en un lugar de dominio competitivo. Había competencia y unos querían dominar sobre los demás. ¿Qué quería particularmente el apóstol Pablo que ellos aprendieran? Tanto de él como de Apolos. De acuerdo a lo que dice aquí en este versículo 6. Quería que aprendieran a no pensar más allá de lo que está escrito. Este principio, hermanos, es importantísimo, esto que está diciendo el apóstol Pablo, importantísimo en la vida de todo cristiano. No solamente para los corintios, nosotros igualmente debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Debemos, hermanos, siempre quedarnos en las escrituras. No debemos poner la sabiduría humana por encima de la palabra de nuestro Dios. Ellos eran muy amantes de la sabiduría de este mundo y la ponían aún por encima de la palabra de nuestro Dios. Pero eso es un error. Sea, hermanos, esta retórica, sea filosofía, sea oratoria, sea psicología, o sea cualquier tipo de sabiduría de este mundo, hermanos, es un error pensar más allá de lo que está escrito. Poner esta clase de cosas por encima de la palabra escrita de nuestro Dios. Cuando eso se hace, solamente se ocasionan conflictos y divisiones en la iglesia. Además de que muchas veces se envanecen las personas por causa de tales cosas. Empieza a haber orgullo, arrogancia, un sentimiento de superioridad por tener esta clase de cosas. ¿Sí? Tenemos que quedarnos, que sujetarnos simplemente a la palabra de Dios. Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí es donde entra, hermanos, esa parte de la jactancia, del orgullo muchas veces. Pero si alguien entre nosotros, supongamos, es más dotado que otro, tal persona debe de entender que es porque Dios así lo hizo. Que no es por mérito propio. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, hermanos, proviene del Señor. Sea nuestra vida, sea la riqueza, sean los talentos, sea el conocimiento, sean las bendiciones, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y porque Dios nos lo ha dado, hermanos, nunca debemos de gloriarnos. Nunca debemos creernos superiores. Tampoco debemos sentir celos de los demás porque alguien tiene algo que yo no tengo. No, hermanos. Ante todo, debe de haber humildad en los servidores de Cristo. En el reino de Dios habemos muchos servidores. Aquí, hermanos, y en todo el mundo, Cristo tiene servidores por doquier. Todos con diferentes dotaciones de parte de Dios. Pero todos somos importantes para Él. Todos. Cada uno tiene un papel importantísimo que desempeñar dentro del reino de Dios. Así que en vez de hacer partidos, en vez de haber rivalidad o celos o contención que ocasionen problemas en la iglesia, lo que debemos de hacer es aprender a trabajar juntos según lo que Dios le ha dado a cada uno. Aquí no se trata de quién es mejor. Aquí no se trata de que esto es mío y solamente mío y tú no tienes nada que hacer aquí. No. Aquí se trata, hermanos, de trabajar todos en armonía. Todos somos servidores de Dios.
debe de haber humildad entre nosotros, debe de haber amor entre nosotros, debe haber esa buena disponibilidad para trabajar en equipo, para ayudarnos, para cooperarnos. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes, pero vamos a trabajar en armonía juntos para beneficio de la obra del Señor. Hermanos, todo lo que tenemos, todo debe ser usado para la honra y gloria de nuestro Dios. Tenemos que olvidarnos de los celos, de las jactancias y cooperar unos con otros para que la obra de Dios marche y marche de la mejor manera posible. Dice en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis, dice el apóstol Pablo. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo está haciendo un contraste, hermanos, entre el sentido de superioridad, la autosuficiencia, el orgullo, la vanagloria que muchos de los corintios sentían, que en vez de ser verdaderos servidores de Cristo, simplemente se vanagloriaban de sus dones, de sus talentos o de lo que sabían. Y por otro lado, el apóstol Pablo está contrastando ese orgullo, esa vanidad, con lo que ellos eran como verdaderos servidores de Cristo. Y dice el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Versículo 11, hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, más que humildad, podemos ver la arrogancia, la autosuficiencia en muchos de los corintios. Ellos en su propio juicio eran ricos, como los laodicenses, ustedes recordarán, soy rico y me he enriquecido. Se sentían ricos, se sentían saciados, sentían que ellos estaban reinando. Dice Pablo, reináis sin nosotros. Pablo compara ese orgullo, ese sentimiento de superioridad con la vida abnegada que ellos como apóstoles de Jesucristo estaban llevando. Y era un contraste grandísimo, un contraste, hermanos, inmenso. No había punto de comparación. Mientras que los corintios se consideraban a sí mismos reyes, Pablo y los demás mensajeros de Cristo se consideraban a sí mismos como desecho, como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice Pablo, padeciendo hambre, padeciendo sed, padeciendo frío, siendo abofeteados, siendo perseguidos. ¡Wow! Y en verdad eso es lo que ellos estaban padeciendo. El apostolado de Pablo, hermanos, nunca fue un medio para buscar la preeminencia entre los hombres. Nunca el apóstol Pablo tuvo en su mente que por ser apóstol era superior a los demás hermanos. Para él era un privilegio haber sido escogido por el Señor como apóstol, pero eso no le traía en ninguna manera prestigio, ni le facilitaba la vida en ningún sentido. Al contrario, le traía, físicamente hablando, desdicha, le traía problemas, le traía afrenta, le traía toda clase de sufrimientos y carencias. Eso era lo que él estaba cosechando físicamente en este mundo por ser servidor de Cristo. Totalmente opuesto, hermanos, a lo que los corintios tanto valoraban. Realmente, todos los que cuestionaban los motivos de Pablo,
Todos aquellos que se reían tal vez de su torpeza para hablar, en realidad no tenían idea de lo que era el verdadero servicio en el reino de Dios. Ellos muy filósofos, ellos muy conocedores, muy sabios, y se jactaban. En realidad ese no era el verdadero servicio. Servir a Cristo, ser un administrador fiel, ser un buen mayordomo, era lo que Pablo, Apolos y otros hombres de Dios hacían en verdad. Ser apóstol, hermanos, era todo menos una vida de glamour. No. Ellos tenían que dejar, los corintios, los hermanos, su arrogancia, su vanidad, y verse en el espejo del apóstol Pablo y aprender de la humildad del verdadero siervo de Cristo Jesús. Un siervo debe de ser humilde. Hermanos, tal vez nosotros no seamos apóstoles en ese sentido. Hubo los apóstoles, tuvieron su misión aquí en el mundo, murieron los apóstoles, y ahí terminó ese oficio en la iglesia del Señor. Murió Jacobo a filo de espada, fueron muriendo uno tras otro. Ya no hubo instrucción de Dios para que se levantaran nuevos apóstoles. Al contrario, menciona en Apocalipsis que algunos decían ser apóstoles, pero eran desenmascarados y hallados mentirosos. Hermanos, tal vez no seamos apóstoles, tal vez no tengamos dones espirituales milagrosos, pero lo que tengamos y lo que nosotros seamos nunca debe de ser causa de arrogancia o motivo para creernos mejores o superiores a los demás. Hermanos, ¿hemos sufrido nosotros como Pablo y los apóstoles sufrieron? Levante la mano el que crea que ha sufrido como un apóstol de verdad. ¿Podemos competir con ellos en cuanto a la obra que hemos hecho? ¿Quién puede decir yo he hecho una obra igual o superior a la de Pablo, a la de Pedro, a la de Juan? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién? Hermanos, yo creo que ninguno. Y si nosotros no podemos competir con los apóstoles, imagínense sentirnos orgullosos y vanagloriosos y superiores y mejores que otros. Hermanos, nosotros no debemos darle cabida en ningún sentido a la arrogancia, a la vanagloria. ¿Cómo jactarnos? Debemos de ser humildes, por mucho que sepamos. Si usted ha sido una persona exitosa, qué bueno. Gracias a Dios. Lo ha recibido de Dios. El Señor ha permitido que usted sea exitoso, que le vaya bien en su trabajo, que tenga una buena posición en la compañía, o que haya desarrollado usted su propia compañía, su propia empresa y tenga trabajadores y gane mucho dinero y sea muy exitoso en la vida. Qué bueno, gracias a Dios. La honra y la gloria es de Dios. Si usted ha estudiado mucho y se ha preparado y usted tiene títulos de colegio y maestrías y doctorados y es una persona prominente en lo secular, qué bueno. La honra y la gloria sea de Dios. Pero espiritualmente, hermanos, no somos más que simples servidores y debemos ser humildes, con los pies bien puestos en la tierra. También Pablo deja de ver, hermanos, la meta del servidor. Dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, dice aquí el apóstol. Verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros.
El apóstol Pablo, hermanos, él quería que los hermanos en Corintios en verdad fueran verdaderos servidores de Jesucristo. Y Pablo quería que ellos imitaran el proceder de él. Y para eso envió a Timoteo a Corinto para que él les enseñara la manera en que debían de conducirse de acuerdo al ejemplo del apóstol Pablo. Pero había algunos arrogantes, algunos que pensaban que no, Pablo no va a venir. No hay que hacerle caso a este hombre. Y dice Pablo, están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, dice él, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En ustedes está, ¿verdad?, el elegir cómo quieren que yo vaya, dice Pablo. Todo dependerá de la actitud que ustedes tengan hacia el servicio a nuestro Señor. Hermanos, yo creo que algo nos queda muy claro aquí. Nos queda muy claro que nuestra meta debe de ser vivir de manera tal que confiadamente podamos decir a otros, imítenme. Imítenme. ¿Usted puede decir esto, hermano? Usted es un servidor del Señor. Usted es un cristiano. Usted tiene el valor y la confianza de decir a otros, imítame. No es cosa fácil, pero esa debe de ser nuestra meta. Esa debe de ser, hermanos, debe de ser nuestro propósito. El apóstol Pablo, él los había engendrado por medio del Evangelio. Él no era un simple ayo, no era un simple siervo bajo un salario, ¿verdad?, para que criara o educara a un hijo. Dice Pablo, yo los engendré por medio del Evangelio. Él les predicó el Evangelio. Él los convirtió para Cristo Jesús. Él los amaba con el amor de un verdadero padre. Y algo que les iba a hacer mucho bien a los corintios era imitar la actitud y el proceder del apóstol Pablo. ¿Y por qué él se sentía tan tranquilo, tan confiado de decir ser imitadores de mí? ¿Saben por qué? Porque él a la vez era imitador de Cristo Jesús. Él lo dice a los corintios, pero en el capítulo 11, versículo 1, les vuelve a reiterar la misma instrucción y les dice, sed imitadores de mí. Pero dice él, así como yo de Cristo. Si uno es imitador de Cristo, en verdad, uno no debe de dudar en decir a otro, imítame. Así como yo soy, deberías de ser tú también. Es un compromiso grande, hermanos, pronunciar estas palabras. Pero el punto es que esta debe de ser la meta de todo servidor. Hermanos, cuando las congregaciones tienen problemas, muchas veces es por causa del orgullo, de la vanagloria, por causa del deseo de reconocimiento y de poder. De acuerdo a lo que Pablo dice en este capítulo, la mejor forma de salir de esa trampa es por medio del servicio fiel a Dios, de nuestro trabajo como servidor fiel de Jesucristo. A medida que los miembros de la iglesia nos concentremos en servir a los demás, nos concentremos en ayudar a las personas, tanto espiritual como materialmente, nos concentremos en amarnos los unos a los otros, en predicar el evangelio a los perdidos, en sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, en verdad, muchos de los problemas que llegan a perturbar la paz de la iglesia van a desaparecer. No hay lugar para pleitos, no hay lugar para rivalidades, porque estamos concentrados como servidores de Cristo Jesús, siendo humildes y teniendo la meta de ser como Cristo. Estamos diligentemente haciendo uso de todo lo que el Señor nos ha confiado, trabajando para beneficio del Señor,
para beneficio de la obra de Dios, para que sus planes y sus propósitos se cumplan en nosotros, para que Él tenga honra y gloria. Si en verdad estamos ocupados en eso, no hay lugar, hermanos, para vanidades y orgullos. Para que la iglesia esté centrada en el servicio, cada miembro debe de ser desafiado a ser un mayordomo fiel, no un amo, hermanos. Que se nos quite eso de nuestra mente de querer ser amos en la iglesia, jefes en la iglesia, sino servidores. Tenemos que ser desafiados, todos nosotros, a ser servidores y a tener un corazón de servidor. Eso es lo que hace falta en la iglesia del Señor. Cuando hay congregaciones problemáticas que siempre están de pleito y de pleito y de pleito, hermanos, es porque no hay corazones de servidores. Hay corazones de jefes que quieren imponerse y mandar y ordenar, y así unos contra otros pleitean y pelean, y siempre las consecuencias las sufre toda la iglesia. Cada miembro debe de tratar de aceptar el papel de un servidor y desarrollar un corazón de servidor. El cristiano debe de verse a sí mismo como un mayordomo de Dios. Debe de trabajar y trabajar con toda humildad, y debe de vivir de manera que podamos decir a los demás: imítame, así como yo imito a Cristo. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros en lo particular. Así que básicamente, hermanos, y a grandes rasgos, de esto trata el capítulo 4. Pablo quiere ayudar. Él se enteró de que la iglesia en Corinto está pasando por muchos problemas y dificultades. Él ama a la iglesia, él llevó el evangelio a esos hermanos. Él los convirtió para Cristo, y él no solamente, hermanos, les reprende, él da soluciones. ¿Qué soluciones necesitaban ellos para que la iglesia corrigiera esos problemas? Ahí está. Sean servidores, administradores, y sean fieles al Señor con toda humildad. Imiten mi proceder. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan, por favor. Vamos a cantar el himno de invitación. Si hay algún amigo que quiera obedecer el evangelio en esta tarde, le invitamos que de todo corazón confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado para recibir perdón de pecados. Nuestro hermano Tony tiene el tiempo. Vamos a cantar el himno número 82.